Hola queridos estudiantes, soy el profesor Enrique del área de Educación Física. Iniciamos este segundo bimestre con la actividad del atletismo, ¿bien? Que es el conjunto, ¿no?, de diferentes actividades deportivas como correr, saltar y lanzar. La actividad de hoy consiste en visualizar el siguiente video para luego desarrollar la ficha de trabajo. Adelante. ¿Qué es el atletismo? El atletismo es un deporte en el que los deportistas compiten para superar a los demás en resistencia a velocidad y altura o distancia de salto. La historia del atletismo. El atletismo comenzó con los Juegos Olímpicos que iniciaron los griegos en el año 776 a.C. El deporte más importante al principio y durante mucho tiempo fue el pentatlón, que incluía desde lanzamiento de discos y jabalinas hasta carrera pedestre, salto de longitud y lucha libre. Más tarde se incluyeron otras disciplinas como las carreras con armadura. Estas pruebas olímpicas las continuaron los romanos después de conquistar Grecia en el año 146 a.C. y posteriormente en el 394 después de Cristo el emperador romano Teodosio abolió los Juegos Olímpicos y durante 8 siglos no se celebraron competiciones organizadas de atletismo. Fueron restaurados en el Reino Unido en el siglo XIX. Las reglas empezaron a formarse en 1834 cuando se establecieron los mínimos exigibles para competir en las diferentes pruebas y en 1896 se iniciaron en Atenas los Juegos Olímpicos. En 1913 se funda la IAAF, Federación Internacional de Atletismo Amateur, y este es el organismo que dirige todo lo relacionado con el atletismo internacionalmente, estableciendo las reglas y recogiendo todos los registros oficiales. Carreras de velocidad. Consisten en recorrer un corto espacio, desde 100 metros hasta 400 metros, en el menor tiempo posible. Al iniciar la carrera, los competidores se posicionan en la línea de salida que cuenta con un arrancador en cada carril. Las carreras de media distancia o semifondo son un tipo de pruebas de atletismo que consisten en correr a pie de distancia que van desde los 800 metros hasta los 3000 metros, siendo únicamente oficiales en los Juegos Olímpicos las de 800 y 1500 metros. Las carreras de larga distancia o de fondo son un tipo de prueba de atletismo que incluye a las carreras a pie de mayor distancia. Van desde los 5000 metros hasta los 42 kilómetros, que se disputan en las pruebas de la maratón. En los Juegos Olímpicos hay solo 3 pruebas: los 5000 metros, los 10.000 metros y la maratón, aunque a nivel popular se corren distancias tan variadas como las 2 leguas, unos 12.000 metros aproximadamente, los 15 kilómetros, el medio maratón, 21 metros, o los 30 kilómetros. Una carrera a pie cuya duración supera a los 42 kilómetros se denomina ultramaratón. Las carreras de salto o de obstáculos son carreras a pie del actual atletismo, en las cuales los competidores deben completar los obstáculos en el menor tiempo posible. La versión más importante es la del evento, es la de 3.000 metros con obstáculos. Los 2.000 metros es la siguiente distancia más común. Las carreras de relevo son carreras en equipo de 4 componentes en las que un corredor recorre una distancia establecida. Luego pasa al siguiente corredor un tubo rígido llamado testigo o testimonio, y así sucesivamente hasta que se completa la distancia total de las carreras. La marcha atlética es una disciplina del atletismo en la que se intenta caminar lo más rápido posible, marchar, sin llegar a correr. El límite entre la marcha y la carrera se establece en el momento en el que el atleta pierde contacto con el suelo de manera visible. Los lanzamientos son la disciplina del atletismo en los que se lanza un objeto lo más lejos posible. Las diferentes variantes son peso, disco, martillo o jabalina. Las pruebas combinadas son competiciones atléticas individuales que se dividen en pruebas de carrera, lanzamientos y saltos que se realizan en 1 o 2 días dependiendo de la categoría, los cuales se dividen en 1, 2, 3 o 4 o hasta 5. Normalmente se hacen jornadas dependiendo de la categoría del atleta que las realiza. Salto es la prueba de atletismo que consiste en saltar lo más alto o lejos posible dependiendo de si es de longitud, triple salto, altura o pértiga. Para correr de forma adecuada debemos mantener una buena postura corporal, que consiste en tener la cabeza alta, la espalda recta y la pelvis ni muy para adentro ni muy por afuera, es decir, en una posición natural. Por otro lado, la ejecución de la pisada es fundamental, ya que así podremos evitar lesiones y aumentar nuestra eficiencia. Para ello, la pisada siempre debe ser ejecutada con el antepié, evitando pisar con el talón y llevando las rodillas hacia la cintura. Por último, es importante coordinar el movimiento de nuestros brazos y evitar mover nuestra cintura. La jabalina es otra de las pruebas de atletismo que hemos practicado en clase. Para ejecutar correctamente su técnica, nos hemos de poner una posición inicial en la cual las piernas estén abiertas y el tronco mira al frente.
la mayor parte del peso debe de estar apoyado en la pierna posterior. El brazo que sostiene la jabalina ha de estar extendido y cogerla aproximadamente por la mitad. Hay varias maneras de agarrar la jabalina. Nosotros podemos escoger aquella que mejor se ajusta a nuestra mano. Tras esta posición inicial, hacemos una pequeña carrera, llamada carrera de pasos cruzados, y después lanzamos la jabalina. Para realizar un salto de longitud, deberemos hacer lo siguiente. Primero, tendremos que realizar una carrera progresiva, es decir, de menor a mayor velocidad. Entonces, saltaremos lo más lejos posible sin tocar la línea, ya que si la tocamos el salto no será válido. Además, tendremos que saltar lo más cerca posible de la línea para llegar más lejos. Finalmente, el aterrizaje. Para conseguir un buen aterrizaje, tendremos que situar los dos pies por delante del cuerpo igualmente situados y caer con las rodillas flexionadas para no hacernos daño. El atletismo, como todos los deportes, no consiste únicamente en ganar. En todas y cada una de las pruebas que se realizan se ponen en juego valores muy importantes, tanto o más que los propios ganadores. En estas pruebas lo que más cuenta es la competitividad, el espíritu deportivo y sobre todo la superación personal. Recuerda que en el atletismo no compites contra los demás, sino contigo mismo, para superarte cada vez más.